Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la acepción de personas. La acepción de personas es una manifestación clara de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Desde los tiempos bíblicos ha sido común que los hombres clasifiquen, valoren o desprecien a otros en función de su condición social, étnica, económica o cultural. En los evangelios vemos cómo los fariseos practicaban esta discriminación con orgullo, despreciando a publicanos, pecadores samaritanos y gentiles. Sin embargo, Jesús rompió con estos prejuicios, acercándose a todo tipo de personas sin distinción, mostrando compasión y misericordia tanto al pobre como al rico, tanto al judío como al extranjero. La Escritura enseña que Dios no hace acepción de personas y que sus hijos están llamados a reflejar ese carácter santo y justo. El favoritismo, sea consciente o inconsciente, es contrario al amor cristiano y constituye pecado delante de Dios. Nuestro Salvador no midió a las personas por su apariencia ni por su posición, sino por la realidad de su corazón ante Dios. Como discípulos suyos, hemos de aprender a ver a los demás, no según los criterios de la carne, sino en Cristo, con la misma mirada de gracia que Él nos mostró a nosotros. Veamos cómo la acepción de personas está ligada a la condición humana pecaminosa. Los fariseos hipócritas hacían acepción de personas de forma constante. Despreciaban y marginaban a otras personas por motivos sociales o religiosos. Lucas 18, 9 al 14. El fariseo oraba a Dios y decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mateo 9, 10 al 11. Los fariseos dijeron: ¿por qué come con publicanos y pecadores? En estos dos textos encontramos distintas categorías de discriminación que usaban los fariseos. Categorías que tienen que ver con el género, con la condición social, moral, con la actitud de vecindad buena o de mala vecindad, o sencillamente una cuestión étnica. Todo está aquí en este texto que hemos leído. No somos como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y en el texto segundo vimos que se habla de publicanos y pecadores, asociando un término con el otro. Por tanto, los fariseos despreciaban y desechaban a las personas en función de esas categorías que ellos habían establecido. Despreciaban a los samaritanos, por ejemplo, sus vecinos, porque ellos étnica y religiosamente entraban en una categoría que ellos despreciaban. Juan 4, 9. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan 8, 48. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Los judíos despreciaban a los samaritanos. Los samaritanos eran la población que se produjo como consecuencia de la fusión entre gentiles y los pobres hebreos o judíos de la tierra que fueron dejados por los asirios en Israel del norte. Esa población mestiza, esa población que se produjo como fusión entre los que dejaron los asirios en la tierra y los que trajeron para repoblarla, produjo una población mestiza
que también lo fue en lo religioso, no solamente en lo étnico, sino en lo religioso. Tuvieron y tienen en el tiempo de Jesús, tenían en el tiempo de Jesús una religiosidad que era un poco judaísmo mezclado con otros pensamientos traídos de fuera. El caso es que los judíos, que se creían puros en todos los sentidos, despreciaban y lo hacían de una manera terrible a los samaritanos. Ellos, realmente los fariseos, despreciaban y consideraban inmundos a todos los gentiles en general. Hechos 10:28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. No es de extrañar, por tanto, este odio a los samaritanos, porque a ellos los consideraban en un sentido peor con extranjeros, porque eran una población mixta y a ellos les parecía una indignidad esa mixtura. El caso es que, en definitiva, tenían prejuicios, tenían una actitud de discriminación constante, permanente, hacia todo aquel que consideraban diferente, inmundo e indigno. Pero los fariseos, como buenos religiosos que eran, cuando digo buenos, me quiero referir en sentido negativo, mi pensamiento de los religiosos es negativo siempre. Los fariseos, como buenos religiosos, olvidaban sus prejuicios cuando existía algún beneficio por medio. Por interés material, alabaron e intercedieron por un centurión romano ante Jesús. Lucas 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Por tanto, los fariseos eran muy racistas, muy clasistas, muy discriminatorios de las personas, pero cuando les convenía, olvidaban todo. Y este es un ejemplo claro de acepción de personas. Es un ejemplo claro de tener un trato con unos distinto a otros que se encuentran en la misma situación. Es decir, ellos generalmente odiaban y despreciaban a los gentiles y en este caso, por interés, favorecían a este gentil. Claro que es, por tanto, la actitud de los fariseos, de los judíos, hacia el centurión, un claro ejemplo de acepción de personas. Al tratar de forma diferente a un romano, a un alto cargo romano, y acercarlo a Jesús, saltándose su actitud general, diaria, cotidiana, de rechazo y de odio a los gentiles. Lucas 7:3-5. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí aparece el interés hacia aquel romano. Les edificó una sinagoga. Y seguramente esperaban alguna prebenda más en el futuro. Por tanto, he aquí la razón de su aprecio a este romano. Generalmente despreciaban a los gentiles, pero cuando había algún interés por medio, dejaban de hacerlo. Esto se llama acepción de personas. ¿Por qué el ser humano hace acepción de personas? En primer lugar, por pecado y maldad. Sea de forma consciente o inconsciente, es el pecado, es la maldad humana la que nos lleva a hacer estos distingos, estas diferencias, estas clasificaciones de las personas. Proverbios 24, 23 y 28-21. Hacer acepción de personas, dice la Biblia, no es bueno. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios decía, hacer acepción de personas no es bueno. Y en Job 13:10 se dice, Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas, sea de forma abierta, clara, o sea de forma velada, encubierta. Hacer acepción de personas no es bueno, es pecado delante de Dios.
Por tanto, esta sería la primera razón. El pecado que mora en el ser humano le lleva a ser acepción de persona. En segundo lugar, por egoísmo, por interés y beneficio material. Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. El ser humano suele tener unos principios, buenos o malos, pero aquellos que son moralmente malos no tienen temor de cambiar sus principios. Aquellos que no tienen convicciones sobre la verdad no tienen ningún tipo de problema en cambiar de pensamiento, de actitud, si por medio hay algún tipo de interés. Torcer el derecho por soborno. Torcer el derecho. Emitir un juicio sobre algo, sobre alguien, porque media por medio dinero o algún otro tipo de beneficio. Hasta por un bocado de pan, dice el texto, puede prevaricar el hombre. A veces es asombroso ver que algunos venden sus convicciones por muy poco. También una tercera razón sería los prejuicios. Los prejuicios de tipo étnico, social o cultural. Es decir, aquellos valores, aquellas costumbres que se extienden en el tiempo, que impregnan a las sociedades y a las personas que las componen y les hacen creer que ciertos valores son correctos. Son correctos. En un determinado momento la mujer no puede estudiar, la mujer no puede pensar, la mujer no puede votar, la mujer no debe tener su posición inamovible en la familia, en la sociedad, o los negros no son personas, o las mujeres y los negros no tienen alma, o los pueblos de una determinada área de la tierra son inferiores por ser africanos o asiáticos. Este tipo de prejuicios hace que las personas tengan comportamientos de acepción de personas. Mateo 9:10-11. Los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Para un judío, un publicano y un pecador, y por pecador aquí se entiende las rameras, y las rameras o prostitutas, los ladrones, los que tenían una condición social baja, vivían al margen de la legalidad. Esta gente eran llamadas pecadores por los fariseos. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos de Roma para los judíos. Y estos se juntaban, los publicanos y la gente marginada se juntaba. Y Jesús, que había dicho muchas veces que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no dejaba de reunirse con los perdidos. Por el contrario, lo dijo en muchas ocasiones. Y, y acudía a donde ellos estaban para hablarles de la salvación. Pero los fariseos lo veían mal, lo veían mal. Ellos tenían prejuicios muy fuertes, muy arraigados. Juan 4:9. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era algo ya establecido. Juan 8:48. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ser samaritano suponía tener un demonio. Ser negro supone ser un ladrón, supone ser inferior,
supone traer algún tipo de plaga, algún tipo de cosa, y por tanto hay que alejarse de esas personas. Los prejuicios funcionan así. Se atribuye defectos o se atribuye calamidades a personas en función del color de su piel, de su procedencia, de su sexo, de diferentes cosas. Se les atribuye distintas cosas negativas. Los prejuicios hacen que la gente actúen cegadas por esas ideas y actúen de forma casi mecánica frente a sus semejantes. Otra causa de los prejuicios está el mantener conductas espirituales erróneas, de aprecio o desprecio de las personas. Hay personas, incluso creyentes, que no tienen claro lo que significa amar a todas las personas sin distinción por igual. Personas que no lo tienen claro. Por lo anterior, por los prejuicios que hemos mencionado, hay personas que después en su vida, por esos prejuicios, después tienen unos comportamientos en los que tratan de forma diferente a las personas. Y en Santiago 2, al 4 se habla de esto. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Este es un gran error ampliamente practicado a lo largo de la historia, también en el cristianismo, por los seres humanos. Las conductas de acepción de personas por criterios espirituales o morales erróneos. Por tanto, hemos visto diferentes razones o causas por las que se hace acepción de personas. Pero Dios no hace acepción de personas y no quiere que sus hijos hagan acepción de personas. Dios no hace acepción de personas porque tal cosa no es propia de su naturaleza ni de sus atributos divinos. Deuteronomio 10:17. Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Por tanto, Dios no hace acepción de personas. Pero hemos de aclarar que, porque algunos no entienden ciertas cosas de la Biblia, que Dios no hace acepción de personas cuando escoge entre personas que son igualmente pecadoras y destina para fines distintos. Lo que tiene que ver con la elección soberana y predestinación soberana eterna no tiene en ningún modo que ver con la acepción de personas. Pablo, de hecho, habla de ello. Romanos 9:20 al 21. Hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Según este texto, Dios puede hacer con lo suyo lo que quiere, partiendo del hecho de que los hombres son una misma masa de pecado, indigna de cualquier favor, que no merece nada, porque esto es lo que significa el pecado. El hombre lo único que merece el hombre, si se trata de hablar de merecimientos, lo único que merece el hombre es la muerte. Esto dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. El salario del pecado, lo que merecemos por nuestro pecado es muerte.
Por tanto, esto es lo que merece el ser humano. Y Dios no hace excepción de personas cuando salva, porque salva a todas las personas sin distinción. Aquellos que Dios ha escogido de la humanidad son de todas las naciones, de todas las condiciones, de distinto sexo, de distinto pueblo, de distinta lengua, de distinta cultura. Dios no hace excepción de personas. Por eso la Biblia afirma tal cosa de Dios. Hechos 10, 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Cuando Dios salvó a Cornelio, un gentil romano, Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Por tanto, la Biblia misma aborda este asunto y niega que Dios haga excepción de personas por el hecho de que su salvación sea soberana y eterna, por el hecho de que Él escoja de la misma masa a unos para ser recipientes de gloria y otro de deshonra. ¿Qué pide Dios que hagamos al respecto? El Dios que no hace excepción de personas, ¿qué nos pide que hagamos al respecto? Nos pide que sigamos su ejemplo y hagamos como Él. Lucas 20, 21. Le preguntaron: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Santiago 2.1. Vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El Dios que no hace acepción de personas nos dice que no hagamos nosotros acepción de personas. Y tenemos que ver a las personas en Cristo y nada más que en Cristo. Y esto es algo importante en la Biblia. Gálatas 2.6. Los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Nada nuevo me comunicaron. Cuando tenemos delante de nosotros a una persona de color negro, amarillo, cobrizo, que es creyente en Cristo, y solo vemos a un creyente en Cristo, no vemos otra cosa sino un creyente en Cristo, no vemos su color, solo vemos a Cristo en esa persona. Entonces, no estamos haciendo acepción de personas. Cuando primeramente vemos el color y nos fijamos en el color y dudamos o pensamos en qué hacer, estamos haciendo acepción de personas. Todo aquel que cree en Cristo es un hermano en la fe. Todo aquel que ama a Dios es un hermano en la fe y debe ser visto por nosotros como tal, como tal. Y no solamente en la cuestión racial, sino en otros asuntos. Las cuestiones, por ejemplo, sociales. Una persona que haya tenido una mala vida, que antes de ser salvo haya sido ladrón, adúltero, mm, cualquier cosa. Ahora que está en Cristo, debe ser visto solamente como alguien que está en Cristo. Pablo dice aquí: lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Nadie debería ser visto en la iglesia: fulanito, sí, el que fue ladrón. Fulanito, sí, este es el que fue antes guerrillero de no sé qué o cualquier cosa. Nadie debería ser apodado o conocido por algo que hizo en el pasado cuando no era de Cristo. Las personas que están en Cristo solo deben ser conocidas por eso, porque están en Cristo. Lo que hayan sido en otro tiempo, dice Pablo, nada me importa. Nada me importa. Efesios 6:9. Vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos,
que para Él no hay acepción de personas. Deberíamos ver a cada persona por lo que es en el presente. Si tú miras a alguien y solo ves el pasado, estás haciendo acepción de personas. Deberías ver el presente. Lo que esa persona sea, de verdad, hoy, ante Dios. Eso es lo que debería de importarte, lo que sea hoy. Porque lo que sea hoy es lo que en teoría todos esperamos de las personas. El cambio, el cambio. Y a nadie se le debe recordar lo que fue en el pasado. Este fue un, un luchador, un pendenciero, lo que sea. O este viene de tal o cual país. Nadie debe ser conocido por lo que fue en el pasado, sino por lo que es hoy en Cristo. Por tanto, Dios se agrada en sus hijos cuando éstos proceden sin acepción de personas. Dios se agrada en las personas en las que ha habido una obra de salvación y antes fueron pobres, miserables. Dios se agrada y Dios presenta al mundo con gozo a los que fueron poca cosa, ninguna cosa. Y ahora en Él son muchos. Dios presenta a esas personas con gozo y las exhibe con gozo, porque esa es la evidencia de lo que Él es y hace en los corazones. El cambio de Dios, el cambio de Dios en las personas es lo que más beneficia al Evangelio. Una persona que era algo y ha pasado a ser otra cosa muy diferente en Cristo. Santiago 2, 5 y 8 a 9. Hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido? Si cumplís la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la acepción de personas. Y esto nos lleva a examinarnos y a preguntarnos aquellas cosas que hemos podido sacar de lo dicho para nuestras vidas. En primer lugar, examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios para identificar cualquier prejuicio oculto o favoritismo que puedas estar teniendo y que afecte a tu trato hacia los demás. 2. Pide al Señor que te ayude a ver a las personas con sus ojos, con los ojos de Dios, valorando su dignidad recibida en Él, de Cristo, como portadores de la imagen de Dios restaurada. 3. Busca intencionalmente relacionarte con personas fuera de tu círculo social, étnico o económico, mostrando el amor de Cristo sin distinción. Esfuérzate en relacionarte con todas las personas sin distinción, de igual manera. 4. En la congregación, cuida de recibir a todos con el mismo afecto, sin honrar más al que tiene recursos económicos o al que tiene una posición social. 5. Recuerda que la salvación y la comunión con Dios no depende de los méritos humanos, sino de la gracia soberana que Él derrama sin acepción de personas.
en todo aquel que cree, para hacerle una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda a Corintios 5:17. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te suplicamos que nos ayudes a creerla y a vivirla. Líbranos, Señor, de cualquier forma de esclavitud. La acepción de personas es una forma de esclavitud que nos hace errar en el aprecio hacia los demás, que nos hace errar en nuestro trato hacia los demás. Líbranos de este pecado, de esta esclavitud. Ayúdanos a ver a las personas en ti, en tu Hijo, en la salvación que Él ha obrado. Que podamos ver en todo redimido a un hijo tuyo, a un discípulo de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a no rechazar nunca a ningún hermano en la fe por cuestiones raciales, sociales, culturales o morales pasadas. Ayúdanos, Señor. Gracias una vez más por tus favores en todos los sentidos, dándonos salud, cuidado, protección. Gracias, Señor. Seguimos pidiendo por los enfermos, seguimos pidiendo por los necesitados, que tú a cada cual le des aquello que necesita, para tu gloria, para tu honra y también para bien de tu pueblo. Bendito seas, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.